¿Qué pasa, criaturillas de la noche? Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sección que acabo de abrir recientemente titulada Robot Creeper Reseñas Literarias. Y en este vídeo quería hacer algo muy especial porque va a ser algo diferente a los vídeos anteriores. El primero ya sabéis que fue un book haul con algunas compras que hice, algunas cacerías de libros. El segundo hablando de un libro en concreto, de La habitación de Naomi. Y este tercero ya voy a empezar a introducir colecciones. Y al igual que hice con la sección de cómics, que presenté un montonazo de colecciones terroríficas que llegaron aquí a España en las décadas de los 60, 70 y 80, en este apartado presentaré colecciones pero de libros, porque también durante las décadas de los 60, 70 y algo de los 80 llegaron mogollón pero mogollón de colecciones de terror, de novelas de terror. Muchas de ellas eran antológicas, pero sacaron muchísimo. Eran años muy productivos para el terror aquí en España y la verdad es que el género estaba muy de moda. Esto lo iré haciendo poco a poco en la sección para daros a conocer todas estas colecciones, sacándoos todos los números que sacaron en su día. Y el objetivo es ir analizando profundamente todas estas colecciones. Y quería empezar presentándoos esta colección que para mí fue muy importante cuando era pequeño, ya que junto con Selección Terror Bruguera, de la que ya hemos hablado, los pequeños bolsilibros, esta fue una de las primeras que conocí, y realmente me compré el primer número a la edad de 11 años. Iba con mi padre por el rastro, una de las muchas veces que íbamos a mirar cosas, y de repente vi un número de esta colección y se lo hice comprar. Ya os digo que tenía 11 añitos, era el año 1987 y realmente me lo compré por la portada, pero bueno, luego lo empecé a leer y ya vi que eran relatos cortos de diferentes autores y me gustó bastante. Lo primero que hay que decir de esta colección es que no es una colección difícil, así que los que queráis completarla lo podéis hacer a precios más que económicos, se ven muchísimo y están todos los números disponibles. La sacó la editorial Editors S.A. en el año 1983, pero os voy a contar un poco los entresijos que hubo en esta colección. Empezaron con este primer número, sacado en el año 1983, pero después tuvieron un parón, no se sabe por qué. Pararon y no fue hasta el año 1986 que la retomaron. Digamos que esto es como una especie de número 1 piloto, por así decirlo, al igual que hicieron con Tierra Fantasy, una colección hermana de la que ya hablaremos dedicada a la fantasía. En 1986 retomaron la colección Dossier del Terror, pero esta vez hicieron una especie de serie regular. Obviaron totalmente el primer número, aunque hay material de Arthur Machen, como en este primer número de la serie regular, pero ya os digo que es una serie regular. Sacaron ese primer número piloto y aquí tenemos un número 1 ya de la siguiente serie. O sea, sé que nos vamos a encontrar que dos de estos libros están numerados con el número 1. Por aquí tenemos el número 2, que como veis en la portada parece una especie de Nosferatu. El número 3, que este fue el primero que tuve y como os digo me lo compré por la portada, me pareció alucinante. Que por cierto no tiene nada que ver, pero esta portada a mí me recuerda muchísimo al mítico Profesor Zamorra, del que ya hemos hablado en el canal. El número 4... el 5, y este además tiene una pegatina del Corte Inglés, valía 195 pesetas. Este tipo de pegatinas me gusta dejarlas porque al final son el reflejo de toda una época y mola tenerlas. El 6, una portada muy mítica con ese bicharraco que no se sabe bien lo que es, con un cuchillo saliendo de una alcantarilla, es como una especie de zombie o psicópata, o las dos cosas a la vez, si es posible. El número 7... el 8, que como veis repite portada con el número 1, como podemos apreciar por aquí. El número 9 y el número 10, el que puso fin a la colección. Como veis, en total son 11 números, que ahora a continuación vamos a analizar detenidamente.
En 1982 se empezó a gestar en España una muy interesante colección antológica de relatos terroríficos titulada Dossier del Terror. La idea de esta compilación parte de las páginas de Wells Tales of Terror, una antología británica editada en 1973 y recopilada por el autor Ronald Chetwynd Hayes, autor británico no muy conocido por estos lares, debido en gran parte a que se ha publicado muy poco material suyo en España. Apenas varios relatos aparecidos en antologías como Dedos Verdes o Las mejores historias de terror 2. Por aquí tenemos las novelas de las que os he hablado. Una de ellas sería este Dedos Verdes, que sacó la editorial Molino en la colección Oro Terror. Esta colección ya hablaremos también de ella en este apartado. Y aquí el relato de Chetwynd sería La Casa Encantada. Y otro de sus relatos traducido al español sería La Criatura. El título original era The Ghoul. Ha aparecido en Las mejores historias de terror 3 y no 2 como he dicho anteriormente, sino 3, que me he equivocado. Que aquí salió dentro de la colección de Super Terror de Martínez Roca. Chetwynd nació en Isleworth, Middlesex, Inglaterra, en el año 1919 y falleció en 2001. Comenzó su carrera literaria escribiendo relatos para revistas, antes de centrarse en las novelas y las antologías. En el Reino Unido goza de bastante popularidad, ya que algunas de sus historias sirvieron para crear grandes películas que han hecho las delicias de todos los fans del horror, especialmente dentro de la productora Amicus, la gran competidora de la Hammer, como pueden ser From Beyond the Grave o The Monster Club. Os voy a enseñar las dos ediciones que sacaron aquí en España en formato vídeo. Por un lado tenemos Al otro lado de la tumba, From Beyond the Grave, dirigida en el año 1974 por Kevin Connor, y como protagonistas tenemos por ejemplo a Peter Cushing, que era un habitual de aquellos años. Y por otro lado tenemos El Club de los Monstruos, The Monster Club, dirigida en el año 1981 por Roy Ward Baker. Esta película para muchos ya es una película, digamos, tardía dentro de la productora Amicus. A mucha gente no le gusta demasiado porque ya es de los últimos coletazos de la productora, pero a mí me parece alucinante. Y es que esta película es puro Chetwynd, y además tenemos en el elenco varios rostros muy conocidos como el de Vincent Price, el de John Carradine en el papel del propio Chetwynd, y también tenemos por ahí a Donald Pleasence, así que ya veis que el elenco es inmejorable. Bueno, siempre se puede mejorar, si hubieran metido por ejemplo a Christopher Lee hubiera sido ya la bomba, pero no nos podemos quejar del elenco en esta película. Por supuesto, esta es una película antológica y está basada en el árbol genealógico de los monstruos, que os voy a explicar un poco a continuación. En esta antología, una de las historias, mi favorita, es de Jungo. En este relato tenemos a un hombre que es director de cine y buscando localizaciones acaba en un pueblo perdido de la mano de Dios, envuelto en niebla, que está habitado por unas extrañas criaturas que son mezcla entre humanos y ghouls, o sea, los Jungo. Y la verdad es que es bastante chula la historia, recuerda mucho a las historias de los cómics de la EC, este terror sobrenatural con criaturas monstruosas, un pueblo de ghouls, ¿qué más se puede pedir? Y además tenemos ilustraciones que potencian aún más el relato y hacen mucha referencia al mundo de los cómics. En la primera historia, por ejemplo, tenemos a un Sazmok, y a continuación os voy a desglosar así un poco por encima lo que sería este árbol genealógico de los monstruos inventado por Chetwynd, y además dibujado por el artista John Bolton, que fue el encargado de las ilustraciones para esta película. Por aquí tenéis el árbol genealógico que, como veis, incluye un montón de criaturas súper bizarras, y lo que mola de todo esto es la mezcla que se produce entre unas y otras. Por ejemplo, partimos de que los tres monstruos raíz son el vampiro, el licántropo y el ghoul. Y de ahí ya van saliendo mezclas a cada cual más estrambótica. Por ejemplo, del vampiro y el hombre lobo tenemos el Werevamp, del hombre lobo y el ghoul tenemos el Wereghoul, del vampiro y el ghoul tenemos el Bango. Y luego a partir de ahí ya se retuerce más la cosa, porque de las propias mezclas mezcladas con otras mezclas tenemos el resultado de otras terceras mezclas más estrambóticas aún si cabe. Y por un lado tenemos el Wereghoul con el Werevamp, esa mezcla daría como resultado el Sadi. Del Wereghoul y el Bango tendríamos el Madi, y del Werevamp y el Bango tendríamos el Radi. Como veis es súper loco.
Pero esperaos que todavía aún hay más, se puede todavía mezclar más. De la mezcla entre los Sadi y los Radi o Madi nacerían los Mok. Y de la mezcla entre los Mok con cualquier otro híbrido saldría el Sazmok, que es el personaje que veremos en la primera historia del Club de los Monstruos. Y luego, por último, como mezcla entre humano y ghoul, tendríamos el Hungo, que es el resultado de esas criaturas que veremos en el pueblo de los ghouls de la última historia. Como veis, es una mezcla súper loca y que a mí me gusta muchísimo. Ya solo por esto creo que el Club de los Monstruos merece un respeto. Aparte de esto, tiene algunas novelas y antologías como The Night Ghouls, The Unbidden, Terror by Nights, Cold Terror o The Vampire Stories, y recientemente, con motivo del que sería su centenario, se publicó una antología titulada Gaslight, Ghosts and Ghouls, que recopila 16 de sus relatos más conocidos, donde podemos apreciar en su pluma un estilo a medio camino entre el horror y el humor. Gracias a la labor de Chet Winth y ese famoso Wells Tales of Terror es que la editorial Editors S.A., proveniente de Ediciones Picazo y Ediciones Dalmau Socias, nace esta pequeña colección titulada Dossier del Terror, que contó con 11 números formados por un primer volumen publicado en 1983 y la posterior serie regular de los números 1 al 19 publicados en 1986. En los dos volúmenes numerados con el número 1 tenemos material de Arthur Machen, archiconocidísimo autor galés de finales del siglo XIX, que se ha convertido en todo un abanderado del recientemente acuñado término folk horror, siendo su obra El Gran Dios Pan una de las más conocidas. En las páginas de Dossier del Terror podemos encontrar relatos como este, El Gran Dios Pan, Los Seres Blancos, El Sello Negro, Los Arqueros y algunos más. Además, el número 1 de 1983 incluye más material que el posterior número 1 de la serie regular. Ni que decir tiene que el lector más experimentado dentro del terror ya sabe lo que se va a encontrar con Arthur Machen: deidades primigenias protectoras de los bosques, criaturas féricas, fantasmas y algunas historias iniciáticas, mágicas y esotéricas influenciadas por su periodo en la Golden Dawn. Cabe destacar que Machen fue todo un precursor del horror cósmico, del que Lovecraft sería posteriormente el maestro indiscutible. En los números posteriores vamos a encontrar relatos de autores muy conocidos como Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Algernon Blackwood, Guy de Maupassant, Sheridan Le Fanu, Gaston Leroux, Charles Dickens y Nikolai Gogol, entre otros. Nos estremeceremos ante la sesión hipnótica del señor Valdemar, nuestros pelos se pondrán de punta en el interior de un cementerio tenebroso, donde los ladrones de cuerpos saquean tumbas. Sentiremos el frío helado de la monstruosa criatura conocida como Wendigo, que acechan los bosques. Sucumbiremos a entidades invisibles como el Orlá, capaces de atormentar y llevar a la locura. Asistiremos a un romance gótico de sangre y lascivia por parte de la vampiresa Carmilla Mircalla Karnstein hacia su amante Laura. Nos horrorizaremos ante el truculento crimen de un hombre que asesina a su esposa porque la cree infiel, utilizando el hacha de oro como herramienta del castigo. Conoceremos el dolor y la pena de una mujer triste y enlutada y temblaremos ante la imponente aparición del Billy, cuyos párpados caen hasta el suelo, haciendo su fantasmal aparición rodeado de un séquito de monstruos. Además, otros autores menos conocidos harán también su aparición en esta antología, muchos de ellos provenientes de Wells Tales of Terror, y cuyas historias hasta la fecha solo han sido traducidas al castellano en esta colección, Dossier del Terror. Así tenemos títulos como Caballos de agua y espíritus de las nieblas, de Marie Trevelyan, un relato que nos habla del folclore de Gales y de las criaturas que lo habitan, como los espectrales Cefil Dur, criaturas similares a los kelpis que llevan a los seres humanos a la perdición. El reverendo John Jones y el jinete fantasma, de Ronald Seth, donde un ser fantasmal provisto de una guadaña se aparece ante el joven reverendo. La dama blanca de Aberglaslin, de D. E. Jenkins, que cuenta la vieja leyenda de una piedra blanca en lo alto de una cascada que se dice fue una mujer que acabó fosilizada y se aparece con esa forma fantasmal para advertir de una desgracia. El duendecillo marrón, también de D. E. Jenkins, que siendo un relato tan cortito os voy a narrar a continuación.
El duendecillo marrón. Era uno de los duendes diurnos y generalmente se aparecía a los viajeros solitarios cuando cruzaban un sendero montañoso de un distrito a otro. Se aparecía en la forma de rústico, vestido con ropas caseras de lana sin cubrirse la cabeza, y llevaba un cayado de pastor. Invariablemente caminaba delante del viajero, de espaldas a este, aunque no por el sendero ordinario. Se mantenía a lo largo del camino y así, de manera gradual, desviaba al viajero de la senda. Cuando ya lo había desviado bastante, desaparecía súbitamente, detrás de un muro o unas matas, dejando al engañado viajero presa de gran perplejidad y completamente desorientado. A veces el duende descendía de los montes a las cañadas y valles, y caminaba a lo largo de las cercas de los prados o de los caminos. De vez en cuando asomaba la cabeza por encima del seto, para mirar el camino. Así, los padres solían advertir a sus hijos que no debían demorarse en sus cometidos, por temor a ser vistos por este Bubach Lewis, o algo así. Os lo voy a dejar abajo el nombre exacto porque a saber cómo se pronuncia esto. De Beth Gellert, sus hechos, sus brujas y su tradición. O La vela del muerto, de W. Howells, perteneciente a las supersticiones cambrianas de 1831, y que hace referencia a unas misteriosas luces asociadas con la muerte, que aparecían cerca de los hogares de aquellos que estaban a punto de fallecer. Además, también se incluyen autores españoles como Gustavo Adolfo Bécquer, José de Espronceda o Emilia Pardo Bazán. El conjunto de esta obra será del interés de todos los amantes de la literatura decimonónica y el horror gótico. Las ilustraciones de las cubiertas corren a cargo de Josep Martí Ripoll, un gran dibujante que nos deleitó con cubiertas para cómics como Dossier Negro, Vampus, Delta 99, Python, Micros, etc., así como ilustraciones para cine. Pues esto ha sido todo, dejadme abajo en los comentarios si conocíais esta colección titulada Dossier del Terror. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, os animo a que me dejéis un like, le deis a la campanita para que os avise de futuros vídeos y que os suscribáis al canal si no lo estáis ya. Sin más, me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.